esta campaña que estamos mirando juntos de crecimiento, estamos viendo el enorme valor que tiene la misericordia de Dios. En nuestros grupos de crecimiento estamos mirando el enfoque de la misericordia que nosotros mostramos hacia los demás. En nuestros encuentros los domingos estamos mirando la misericordia de Dios hacia nosotros. Y teníamos un texto para aprender, ¿se acuerdan esta semana? ¿Qué dice Proverbios? El capítulo número 11, verso 17. Vamos con machete, ¿ok? Vamos. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Cada vez que nosotros mostramos un acto de misericordia, en realidad, dijo el Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Así que hay algo bueno que pasa en nosotros cada vez que actuamos con misericordia. Hoy quisiera hablar sobre un tema que pone muy fuertemente en duda la misericordia de Dios. Es un tema que golpea nuestra vida en duda acerca de la misericordia de Dios, y es cuando debemos enfrentar un dolor que a veces se nos vuelve inexplicable, una enfermedad, una crisis, una pérdida, un abandono, un abuso, dolores que se acercan a nuestra vida, y en ese momento nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Te ha pasado eso? Toda persona honesta se hace esa pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esta semana he estado escuchando algunas historias realmente conmovedoras acerca de familias, de personas, de hermanos nuestros que están atravesando procesos de dolor que son muy graves. Un matrimonio, cuando salió de la oficina, yo me quedé llorando esta semana y nunca había escuchado algo tan fuerte de lo que estaban viviendo, tan tremendo, la sumatoria de muchos dramas en todos los enfoques y por largo tiempo. ¡Wow! Y lo único que hice fue decirle, Señor, mostrad de tu misericordia y de tu amor sobre esas vidas. Yo sé que no vas a poder explicar algunas razones teológicas a la persona que está sufriendo, pero quisiera darte un encuadre, un enfoque de lo que vos necesitas saber para ministrar a alguien que está en sufrimiento o en dolor, o cuando a vos te toca vivir ese sufrimiento y ese dolor. Me encantaría que tuvieses algunos de estos principios, porque cuando viene la tormenta vas a tener que agarrarte a estos principios para poder prevalecer y para no poder caer. Para muchos esto va a ser simplemente un repaso simple, pero volvemos a repasarlo porque son cosas muy centrales que necesitamos tomarnos firmemente. Para otros quizá hoy va a ser respuesta y va a poder tomar herramientas para el dolor que ahora le está tocando vivir. Lo primero que quiero comentarte es que realmente la misericordia de Dios es la que quiebra algunas creencias peligrosas que tenemos frente al dolor. Este es el primer punto. La misericordia de Dios quiebra algunas creencias peligrosas ante el dolor. Hoy voy a leer mucho texto de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que prevalece y la que nos va a hacer sentir seguros ante el tema de la prueba y del dolor. Quisiera la primera creencia peligrosa, que puede ser complicada si la seguimos sosteniendo, es la siguiente: cada enfermedad o cada experiencia de dolor es un fallo divino sobre algún pecado particular. Estos es algunos que miramos y decimos, y algo habrá hecho por lo que está sufriendo. Algo tendrá oculto por lo que está pasando, Esta misma cuestión se la dijeron los discípulos y la dieron por sentado que esto era así. Por supuesto que a veces nuestro dolor son parte de las consecuencias de nuestros fallos y de nuestros errores. Pero una vez le dijeron los muchachos, maestro, rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?
¿Fue por sus propios pecados o por los pecados del Padre, de los padres? ¿A dónde estuvo el pecado? Y el Señor Jesús le dijo, no fue ni por los pecados de él, ni fue por los pecados de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Así que la primera cosa que tenemos que tener cuidado es esto. La segunda, el fracaso de ser curado, de ser sanado de una enfermedad o de ser provisto de una salida para eso que estamos queriendo después de orar, siempre es una clara señal de fe no auténtica. Esta es la segunda cosa que muchas veces nosotros nos equivocamos. Y es verdad que muchas veces Jesús no pudo obrar porque no había fe. Pero hay muchos casos en la palabra de Dios de sucesos dolorosos que le sucedieron a personas llenas de fe. Y eso no significa que ellos no tenían fe o que no eran auténticos en su fe. Es más, uno de los poderosos hombres de la fe, como fue San Pablo, le pidió 3 veces al Señor ser curado, sanado. No sabemos qué drama él estaba viviendo, pero había un aguijón que venía contra él, un drama que tenía él, y le pidió 3 veces al Señor. ¿Tenía fe? Sí. ¿Dios qué le dijo? No. ¿Y por qué? ¿Por falta de fe? No. El poder de Dios se iba a manifestar en medio de esas circunstancias porque todo se trata de Dios. Tercer lugar, muchas veces pensamos, y este es otro de los errores comunes, es que Satanás es el verdadero gobernador del mundo y Dios no puede hacer nada ante los estragos que genera Satanás. Y sin lugar a dudas que Satanás hace muchos estragos y provoca muchas enfermedades y tiene planes de destrucción, pero Él no es el gobernador ni el supremo de la tierra. Dios sigue siendo el Señor. Y quiero decirte algo, aún detrás de los intentos de destrucción sigue estando Dios. Cuando Satanás quiso destruir la vida de Job, tuvo que ir a pedirle permiso a Dios. Porque ni siquiera Satanás pudo contar con entera libertad de destrucción sin que Dios pudiese tenerlo en cuenta. Jesús le dijo a Juan el Bautista, le estaban por cortar la cabeza y se la cortaron a la cabeza. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Anda a decirle, le dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les predica la buena noticia. Porque ha venido Jesucristo, que es el Rey. El reino de Dios puede establecerse para que muchos caminen, muchos sean sanados, los sordos puedan oír, los muertos puedan resucitar. Pero no todos los sordos caminan, no todos los ciegos ven y no todos los muertos resucitan. Si no, estaríamos en compañía de todos los apóstoles en estos momentos, porque hubiesen resucitado vez tras vez cada vez que se morían. Así que la última cosa es que el último error que tenemos es que ser salvo, ser sano y ser próspero hoy es parte del Evangelio integral. Es decir, si vos has creído en el Señor Jesucristo, este es el error común, creemos que somos salvos, igualmente somos sanados, igualmente somos prosperados. Y aunque es verdad que el día que vos conociste a Jesucristo, fuiste salvo, estás siendo salvo y serás salvo. Es un ahora y en un mientras tanto. Y mientras estamos en esta transición entre el reino que vino, Jesucristo, y el reino que vendrá cuando Él venga con todo su esplendor y su gloria, todas estas realidades están en un ahora, pero todavía no. Por lo tanto, no necesariamente por haber creído en Jesucristo tengo que ser sano. No necesariamente por haber creído en Jesucristo tengo que ser prosperado en mis negocios. Son las 4 creencias peligrosas. ¿Por qué peligrosas? Porque tienen algo de verdad. Pero hay que cuidarse porque en esta verdad podemos caer en una trampa. Porque decimos, entonces yo no soy sano o no se me abre este negocio. ¿Qué está pasando? O no tengo fe o no soy hijo de Dios.
Y hay tantas personas que cuando se promete como evangelio integral que Jesucristo trae el combo completo y real, hoy se van decepcionadas y dice, o Dios no me ama, o Dios realmente ama a algunos y a otros nos desprecia, o tengo yo un problema y además de la carga de que la oración o el problema no fue solucionado, llevan otra carga peor y es sentirse culpables de que Dios no les contestó por un problema de ellos. Así que tenga cuidado porque estos son ámbitos de peligro. Hay verdades, pero tenga cuidado porque pueden ser peligrosas estas verdades ante el dolor. Así que lo que quiero invitarte es que casi si te podés aprender Romanos, el capítulo 8 de memoria, va a ser un capítulo que te va a ayudar a enfrentar estas situaciones. Romanos, el capítulo 8. Vieron que algunos abren su Biblia en el Salmo 23 cuando tienen problemas o en el 21, ninguna peste es no sé qué. Bueno, lo que yo le invito es que ponga su marcador en la Biblia en Romanos 8. Cuando viene el problema, vuelva a leer Romanos 8 y después vuelva a leer Romanos 8 hasta que se lo aprenda de memoria. Porque en Romanos 8, en el capítulo 8 del libro de Romanos, vas a encontrar cosas muy importantes para tu hora de sufrimiento o para poder compartir con aquellos que sufren de lo que realmente dice el Señor. El apóstol Pablo comienza así esta historia. Dice así, por favor, el texto de Romanos. De hecho, ¿de qué? ¿De hecho qué? Bueno, vas a tener que leer Romanos capítulo 8 del versículo 1 para entenderlo. Pero los versículos anteriores está hablando de la importancia de vivir guiados por el Espíritu Santo. Y la importancia de ser conducidos por el Espíritu Santo. La importancia de ser más que vencedores por medio de aquel que venció en Jesucristo. Y entonces él, después de esta experiencia que parece que wow, pum, para arriba, dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros mismos. Chanfle. Porque nosotros creíamos que teniendo una vida de santidad, de poder y llenos del Espíritu Santo, libres de sufrimiento. Y Pablo empieza diciendo así, de hecho, toda esta experiencia de ser guiados por Dios va a estar acompañado por el dolor. De hecho, va a haber una experiencia de dolor. Y él dice, pero cuando ustedes estén viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, el dolor no va a ser nada comparado con la experiencia de la gloria que ustedes van a recibir. Así que después en su casa lea los versículos anteriores. Así que en segundo lugar quiero darle algunas verdades que pueden ser claves para contener el drama del dolor. Para que en el drama del dolor usted sepa con qué verdades rodearse. Y esto va a ser muy importante en su propia vida. Mire lo que dice el verso 19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción, de la degradación, de la descomposición que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación está aguardando con dolores de parto, con gemidos, con drama, este drama de la descomposición. Así que anote esa primera verdad, toda la creación, y póngale con resaltador, incluyendo al creyente más santo. Póngalo, Toda la creación, los pajaritos, las montañas, el clima, los océanos, todos los seres humanos, inclusive el creyente más santo,
está sujeto a la sentencia judicial de Dios, que es la descomposición. Todas palabras que significan lo mismo. Corrupción, igual. O degradación, igual. Toda la creación está en problemas. Toda la creación está sufriendo. Por lo tanto, las enfermedades, los terremotos, los problemas enormes que nos provoca el desorden económico, etcétera, todo está sujeto a una creación que gime. Y a vos te ha tocado nacer en esta generación junto con Adán y con Eva, y desde ese tiempo todos nosotros, toda la creación, incluyendo al creyente más santo, está sufriendo las consecuencias de esta sentencia que puso Dios. Y esto es sorprendente, porque la pregunta es, ¿quién fue el que sometió a la frustración a toda la creación? Algunos dicen, bueno, quizás fue Adán y Eva el que sometió a la frustración. Otros dicen, quizás fue Satanás el que sometió a fuerza a toda la creación a esta destrucción. Pero la palabra es clara aquí cuando vemos la intervención de Dios haciendo esto como consecuencia. Es una sentencia judicial que por el pecado del hombre, que por la desobediencia del hombre, que por haber apartado los ojos el ser humano de la mano de Dios, hubo una sentencia que hoy todavía nos acompaña. Es una sentencia del cielo. Dios lo dispuso así. Y uno dice, pero ¿por qué un Dios misericordioso dispone esto? Por una sencilla razón, Dios es misericordiosamente justo. No puede no haber consecuencias, no puede no haber consecuencias de malos actos. La consecuencia es un acto de amor de Dios. La consecuencia es un acto de profundo respeto a la dignidad nuestra. No da lo mismo. Santos Discépolo diría, vivimos en un mundo que parece un cambalache. Y este cambalache da lo mismo el que roba y da lo mismo el que es el doctor. El que estudia o el que no. A usted le encanta ese cambalache. Esto entonces es una sentencia justa, porque no puede ser que al hombre le dé lo mismo una cosa que la otra. Entonces Dios ha sujetado todas las cosas bajo el misericordioso Creador. Sigue diciendo 8:22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también, diga, eu. Es decir, nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Gemimos interiormente mientras estamos esperando algo. Aguardamos nuestra adopción como hijos. Pero no es que yo ya soy hijo de Dios. ¿Cómo estoy aguardando la adopción? Sí, soy hijo de Dios, pero todavía no estoy viviendo todos los derechos que como hijo de Dios se me va a conceder en aquel día. Esta otra vez, estamos en el tiempo de una fuerte tensión entre lo que Cristo vino a darnos y lo que seremos. Somos hijos adoptados, pero aún no estamos gozando de todos los privilegios extraordinarios que como hijos de Dios nosotros tenemos. Así que estamos todos aguardando ese gran día donde las cosas se van a poner en orden. Es decir, que la misericordia de Dios me asegura una realidad futura totalmente distinta. La misericordia de Dios dice, mira, hoy estás sufriendo y el tiempo de sufrimiento es ahora, duro, cruel, difícil, pero es 2 segundos comparado con todo lo que yo estoy por darte como hijo de Dios en la eternidad. Es más, dice la palabra así, presten atención, dijo Isaías, el profeta,
que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, vamos de nuevo, va a decir Dios. Y esta creación de cielo nuevo y tierra nueva no va a contener el drama de la sentencia de Dios sobre todas las cosas creadas. Y entonces dice, no volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria, gloria a Dios. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén, un pueblo de Dios, una ciudad nueva que será feliz, un pueblo lleno de alegría. ¿Ha sido la creación de Dios ese pueblo? Sí, pero todavía no. ¿Estamos felices viviendo las instancias de Dios? Sí, pero no en su plenitud. ¿Estamos ahora experimentando algo del gozo? Sí, pero manchado con todas las lágrimas y dolor. Estamos esperando, pero espere. Espere, porque lo que está pasando ahora son los dolores de parto. Lo que viene no es un parto continuo en la vida. Lo que viene es el nacimiento de algo nuevo. Y ahora usted está luchando durante estos días, pero sepa que va a venir el punto final donde ahora va a venir la alegría de lo nuevo que Dios va a hacer. Y yo digo, gracias Señor, gracias Señor. Dice la palabra en Filipenses 3, 20-21. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él, y mire que esta es buena noticia, sobre todo para los que luchamos con nuestras enfermedades, con nuestros trastornos alimentarios, con nuestras verrugas, nuestras arrugas y nuestras ugas. Todo, dice, transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como el cuerpo glorioso del Señor Jesús, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Aleluya, Señor. Un día vas a tener que tirar tus bastones. Un día se te acaba el Parkinson, mi hermano. Un día se nos pone el colesterol en el orden. El azúcar vuelve a su momento especial porque ahora tendremos un cuerpo nuevo que va a ser el cuerpo del Señor Jesús. 1 Corintios 15 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, tenía esperanza Pablo de que Jesús viniera un ratito antes, dijo, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, y nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Genial. Lo que viene es mejor. Me banco el dolor, porque lo que viene es mejor. Dice la palabra en Apocalipsis 21:4. Allá se le permite ver a Juan lo que vendrá y dice, Él les secará las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Yo lo creo. Yo lo creo. Quiero decirle en tercer lugar, el perdón y la sanidad física o la sanidad emocional o la solución de la crisis que usted quiera, fueron conquistadas por Jesús en la cruz. Y este es un tema muy importante, porque quiero decirle que este problema no es que se va a solucionar de alguna forma cuando Cristo venga, sino que esto ya se conquistó por un solo hecho fundamental, y es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos ahora con los efectos intermedios. El remedio está ahí. Hay disposición de esto para nosotros. Se cumplirá finalmente el día que venga Jesucristo. Pero en el intertanto, nosotros podemos ir gozando de algunos anticipos de lo que eso sucederá.
Dice Isaías, el capítulo 53, refiriéndose a la muerte de Jesús, fue profetizado, Él fue traspasado para solucionar el problema del pecado por nuestras rebeliones. Y fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Jesucristo recayó el castigo, el precio de nuestra paz, el lugar de nuestras emociones. Y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. El precio de nuestros cuerpos que sufren enfermedades. Ahora, Jesucristo no resucitó a todos los muertos, no sanó a todos los enfermos, no levantó a todos no sanó a todos los que estaban allí en necesidad. Pero Él les dio, cuando vino aquí en la tierra, un anticipo. Y lo que nos dice a nosotros ese anticipo es que este anticipo constituye para nosotros en la esperanza de lo que vendrá. Dice así Romanos 8, 24, 25, porque en esta esperanza de que esto va a suceder, que vamos a ser totalmente libres del dolor, de la enfermedad, de nuestros pecados y de nuestras batallas con nuestros propios errores, dice, en esta esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Así que tenemos un anticipo de lo que será, que lo estamos esperando. Este es un anticipo de lo que será, pero que lo estamos esperando. Y sigue el verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Que por sobre nuestro dolor hoy actúa la misericordia de Dios, haciendo que aún las circunstancias más complejas y difíciles de nuestra vida, Dios pueda ordenarlas y usarlas. En el intertanto, Dios usa el dolor. Dios no dice, hoy pobres, cómo sufren, sino que Dios usa el dolor para ayudarnos a nosotros a ser transformados. Un día el dolor terminará. Pero en el intertanto, la misericordia de Dios hace que tu dolor, que tu crisis, que esa cosa que no entendés que te está pasando, pueda ayudarte a cambiar. Hay gente que con el dolor despotrica, se enoja, grita, se va, insulta a Dios y niega a Dios. Y sigue con el dolor. Porque si el ateísmo explicara el sufrimiento, yo sería ateo. Pero el ateísmo no sabe cómo explicar el dolor y el sufrimiento. Bueno, digo, Dios no existe, chao. ¿Y ahora? ¿Me sané? No. Sigo con el marco del dolor. Sigo con lo incomprensible. Pero los que ponemos nuestra confianza en Dios, podemos usar ese dolor para nosotros ser transformados. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo en este dolor? No lo entiendo. Y gracias que vos me vas un día a sacar este dolor. Pero mientras tanto, ¿qué querés hacer conmigo? Bueno, a veces ese dolor vino por nuestra estupidez. Pregúntele al que sufre de cáncer a los pulmones que fumó toda su vida. Bueno, ¿no es cierto? A los medios gorditos que no salimos a caminar. Bueno, hay cosas que nos pasan por nuestra tontera. Pero aún Dios puede aprovechar ese dolor y puede usarlo para decir, yo puedo cambiar, necesito aprender cosas en medio de este dolor. A veces el dolor viene porque estamos en un mundo, nos enfermamos porque nos enfermamos, porque hay enfermedades, porque hay contagios masivos, porque hay accidentes. A veces ese dolor viene porque Satanás está diciendo, Señor, te pido permiso porque lo quiero zarandear. La razón de la que sea, todas las aflicciones que llegan a los hijos de Dios
pueden ser usados para nuestra transformación. Y yo quiero pedirte que contemples este cuadro, porque en medio del dolor, cuando vos estás diciendo, ¿por qué a mí? Quizás puedas cambiar tu pregunta y decir, Señor, ¿para qué a mí? Señor, esto que estoy viviendo, ¿cómo vas a usarlo para que yo sea parecido, me parezca más al Señor Jesucristo? Sigue diciendo, o antes dijo el verso 26, 27, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, porque no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y aquí quiero darte algo muy importante. Necesitas orar y pedir a Dios. En medio del dolor y de la crisis no es solamente bancar el dolor, hay que pedir. ¿Y qué es lo primero que hay que pedir? Que seamos sanados. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el reino de Dios traía sanidad. Y lo primero que tenemos que pedir es, Señor, vengo a pedirte que se abran puertas de trabajo. Vengo a pedirte que esta mente se ponga en orden. Vengo a pedirte que esta salud sea mejorada. Nosotros tenemos que orar y como hijos de Dios en nuestro ministerio de misericordia tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Lleno de misericordia, pidió por la gente. Lleno de misericordia, clamó por la gente. Lleno de misericordia, Él hizo a los muertos levantar. A todos no, 1, 2, 3. Todos los otros muertos quedaron muertitos. Y no se murió más gente, no, se murió un montón de gente. Pero Jesús nos dijo, les estoy diciendo a estos muchachos, no dejen de pedir y no dejen de venir con expectativas a la hora de la oración. Porque a lo mejor lo que Dios quiere hacer es manifestar su gloria poderosa en medio de esta circunstancia. Y no puedo encontrar una iglesia y decir, ay, pobre, cómo sufre, que Dios te acompañe. Tenemos que ejercer nuestra autoridad y clamar en el Espíritu para que Dios obre poderosamente. Así que no debemos cansarnos de orar por sanidad. No debemos cansarnos de orar por restauración. No debemos cansarnos de orar para que Dios haga milagros. Así que Jesucristo nos mandó a orar. La iglesia primitiva oraba por las necesidades. La Biblia nos enseña en todo su conjunto en el Nuevo Testamento que es nuestra responsabilidad orar por los enfermos, ungir a los enfermos. Es nuestro deber hacer eso. ¿Por qué? Jesús lo hizo, la iglesia lo hizo, la Biblia nos lo enseña. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. ¡Caramba! Ahora, a veces Dios va a decir que no. Y a mí me da como, seguimos orando por los enfermos, no se nos sana uno. Vamos a seguir orando por los enfermos. Y vamos a seguir ungiendo a los enfermos. Aunque no se nos sane uno, nosotros vamos a obedecer. Porque no sabemos lo que está pasando, pero Dios sí lo sabe. Ahora bien, Dios puede decir que no, como se lo dijo al apóstol Pablo. Lo bueno es que cuando yo empiezo a orar, el Espíritu Santo intercede conmigo. Y aquí es donde Pablo dice, porque a veces no sabemos qué pedir. Y a veces no sabemos, Señor, te pido que lo sanes, te pido que te lo lleves, o te pido que lo transformes. No sabemos qué pedir. Y Dios puede decir que no,
Pero nosotros podemos orar para que haya sanidad o para que haya fortaleza en la fe si realmente la persona no se sana. Es decir, Señor, vamos a orar para que esto se abra, pero si no se abre, vamos a pedir que esta persona esté siendo transformada por el poder de tu Espíritu. ¿Saben lo que he visto muchas veces? Que Dios dice, ahora no, todavía no, porque este tiene que humillarse un poco más. Este todavía se siente el superado. Este corre riesgo de creer que ahora hasta capitanea a Dios. Este se cree que ahora, como todo en la vida lo manejó, y tiene ese espíritu de que yo hago, ahora si Dios lo sana va a creer que va a ser el socio de Dios. Y Dios dice, necesita entrar en la experiencia de la humillación, que es tan linda. Necesita ser como el Señor Jesús, no necesita ser soberbio, no necesita sentirse el dueño del mundo, no necesita que todas las cosas obran conforme a su voluntad. Necesita aprender que lo mejor que le puede pasar es la voluntad de Dios, que esto es parte de su reino, que sea hecha su voluntad así en los cielos, aquí en la tierra. Y muchos nos enojamos y estamos sublevados interiormente. Y Dios dice, a bajarse, a humillarse. En la humillación yo voy a responder. Así que muchas veces Dios nos está enseñando humillación. Otras veces no es por humillación, otras veces Dios tiene otros efectos secundarios, quiere usarnos en determinados lugares. Mire, yo salgo al barrio y le digo a alguien, ¿quiere orar? ¿Puedo orar por usted? No, gracias, está bien. Pero usted se va un ratito a terapia intensiva del Hospital Central, mientras está esperando orar por alguno de los miembros de la iglesia, y va a tener a 5, me pasó una vuelta, fui a orar, y tenía 5 o 6 que decían, pastor, ¿puede orar también por mi enfermo? Pastor, ¿puedo? Y yo digo, Dios mío, nadie, ni en mi iglesia viene la gente que pida tanta oración. ¿En dónde estás? En el lugar del dolor. Quizás hoy yo quisiera levantar la mano a todos aquellos que conocieron a Jesús en medio del dolor. Todos aquellos que eran independientes y de pronto en medio del dolor, una prueba enorme, un golpe duro, dijo, ¿y si probamos con Dios? Usted se sorprendería de la cantidad de personas que conocen a Jesucristo y su camino de libertad por tocar fondo, por llegar al fondo de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede usar el dolor para atraer a la gente hacia a Él. Algunos, dice Hebreos, conquistaron por fe reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza. Todo esto es la oración, todo esto es la oración en fe. Y dice, hubo mujeres que oraron por la resurrección y recobraron a sus muertos. Otros por fe fueron muertos a golpes para alcanzar una resurrección. No aceptaron que los pusieran en libertad. Sufrieron la prueba de las burlas, de los azotes, de las cadenas, de las cárceles. Los apedrearon, los aserraron por la mitad, los asesinaron a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí por allá, cubiertos de peles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Pero esta gente también está en los héroes de la fe. Por lo tanto, cuando uno dice, y es que le falta fe, por eso Dios no le responde, yo digo, ¿y esta gente? Han sido puestos en los de la fe. ¿Por qué? Porque se la bancaron y buscaron las certezas en el corazón, en la presencia de Dios. Así que la calidad de tu fe nunca va a poder ser medida por el milagro, sino más bien por la confianza plena en que Dios está en el control. Termino. En medio de nuestro dolor, el Dios misericordioso nos comprende y nos abraza.
Y esto es algo extraordinario que nosotros podemos experimentar. Por eso necesitamos todo el tiempo estar siendo llenos del Espíritu de Dios, vivir en la obediencia de los hijos de Dios por una sencilla razón. Es allí donde nos aseguramos que los dolores en nuestra vida no están sujetados al amor de Dios. El sufrimiento de nuestra vida no está atado a su misericordia. La compañía de Dios en medio de este dolor es clave para ser sustentados en el dolor. Vos vas a experimentar muchas vivencias en medio de tu crisis. Vas a sentir que va a venir Satanás a tentarte diciendo, vístete, Dios que te ama, ahora te ha descuidado. Jesucristo está al lado tuyo porque Él venció la tentación y entiende lo que vos vivís en la tentación. Jesús comprende tu pobreza. Él dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús comprende aún tu cansancio. Entonces dice la Biblia, Jesús cansado del camino se sentó al lado del pozo. Jesús comprende tu decepción. Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús comprende tu rechazo. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Jesús comprende la tristeza que acompaña el dolor. Mi alma, dijo él, está muy triste y está angustiada hasta la muerte. Jesús comprende cuando pasas el ridículo, le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Jesús comprende tu soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que está al lado tuyo sabe de todas las dolencias que acompañan a tu crisis y a tu dolor, porque Él las experimentó. No tenemos un sumo sacerdote que diga no sé de qué se trata. Él vino a esta tierra para experimentar el dolor y ser quebrantado en el dolor, para que vos no puedas decir Dios está lejos. Él entiende lo que estás viviendo. Podés contárselo, pero en medio de eso, hacé lo que decía el apóstol Pablo. ¿Acaso hay algo, Romanos 8:35, que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Dónde está la teología de la prosperidad acá? Todas estas vivencias le está viviendo el hombre de Dios. Dice, ¿será que Él ya no nos ama? Y entonces contesta como yo desearía que vos y yo podamos responder hoy. ¡Claro que no! ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¡Claro que no! Él me ama. No lo entiendo, sufro, lloro, me duelo, no entiendo por qué esto, pero nada va a moverme de esta convicción. Claro que no, Dios me ama. Y cuando estés en ese dolor, volvé otra vez a leer la palabra. Claro que no, Dios me ama. Y sigue diciendo, y estoy convencido de que nada va a poder separarme del amor de Dios. Caramba. Si acaso este dolor, esta prueba, esta lucha intentó Satanás apartarme de mi confianza en la misericordia de Dios, claro que no. Estoy convencido de que nada podrá apartarnos del amor de Dios. Y empieza con su famoso 7 ni. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni los temores, ni las preocupaciones, ni los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Y termina este texto diciendo, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado
en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Esto, guárdalo ahí, para ministrar en el dolor o para cuando te toque vivir el dolor. Ahí, guárdalo, atesóralo, comelo, rumialo. Pero hoy estamos aquí para orar por los que están en dolor. Y vamos a orar para que Dios haga algo extraordinario. ¿Por qué? Porque como nada nos va a poder apartar del amor de Dios, no tengo nada para perder. No tengo nada para perder. Y Dios está con su espíritu gimiendo. Así que Él nos va a ayudar a orar. Porque a veces vamos a pedir y va a decir, ¿qué está pidiendo? Pero el Espíritu no está enojado con nosotros. El Espíritu dice, mira, aunque vos, Juan Carlos, estés pidiendo así, yo ante el Padre, como conozco lo que tiene que pasar en Él, lo voy a pedir así. Quédate tranquilo, vos orá como quieras. Porque el Señor nos ama y su misericordia es enorme. Así que nos vamos a poner de pie y todos aquellos que estén atravesando dolor de lo que sea, de enfermedad emocional, de crisis, de pérdida, de lo que tenga, si quiere pasar aquí adelante para que oremos unos por los otros, hágalo por favor en estos momentos. Creeremos que el reino de Dios se esté estableciendo en medio de su pueblo. Dice así.